Feliz semana, Honduras. La situación internacional está en las últimas horas con muchas turbulencias. Después de los atentados terroristas de Hamas al territorio israelita, se ha desatado una respuesta militar de grandes magnitudes en el territorio de Gaza. En las últimas semanas también, el gobierno de Costa Rica ha decidido imponer visas consulares como obligación para ingresar a su territorio a ciudadanos de varias nacionalidades, entre las cuales se encuentran los hondureños. Nos encontramos los hondureños. La política exterior del actual régimen, al análisis hoy en nuestro foro Hablemos con Hechos. Aprecio mucho la presencia en nuestro plató de un distinguido hondureño, estudioso, inteligente, talentoso, militar en retiro y exdiplomático, don José Isaías Barahona. Es un gusto recibirle aquí. Buenos días, licenciado Vanega. Un gusto también para mí poder participar en su programa y ofrecer alguna información de la que conocemos y que podemos compartir efectivamente. Le agradezco muchísimo. También hemos extendido invitación en reiteradas ocasiones a funcionarios de la Cancillería de la República, porque esta es una ventana plural y queremos escucharles a todos. Más hemos tenido excusas y excusas, algunas de peso y otras ciertamente pobrísimas para no atender nuestra invitación. Si ellos no vienen, a la fuerza tampoco podemos traer a nadie aquí a exponer sus puntos de vista. A lo mejor les incomoda la independencia de nuestro criterio y no se sienten cómodos, o a lo mejor capaces, para poder enfrentar el periodismo independiente y responder nuestras inquietudes. Allá ellos, que les vaya bien. Aquí está don José Isaías Barahona. ¿Cómo aprecia usted, en primer lugar, la postura tibia que ha tenido el comunicado que emitió la Cancillería frente a los atentados terroristas de Hamas el sábado 7 de octubre por la mañana? Bueno, primero lamentar lo que está ocurriendo en Oriente Medio. La cantidad de muertos y el riesgo de que pueda haber mucho más es grande. Sin duda alguna, la Cancillería hizo una manifestación en la que condenó los hechos terroristas. No, terroristas no. Sí, no dijo terroristas, de acuerdo. Dijo que sí, hay que ser preciso, sí. Sí, condenó el ataque, no los calificó, tiene usted razón, no los calificó de terroristas. Pero se puede decir más. Lo primero es lo que usted dice. Se pudo haber especificado que se consideraba como un acto terrorista, porque efectivamente lo es. Jamás sus acciones en este momento y en otro momento igual nunca han tenido la capacidad de tomar territorio, por ejemplo, que sería una operación distinta. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de concepto, el fondo, los objetivos serían distintos. Simplemente entraron con la intención exclusiva de matar personas y de capturar rehenes. Sin importar que fuesen civiles. Sin importar. Eso es típicamente un acto terrorista. Es un acto terrorista. Entonces, la declaración que se hace de parte de Honduras condenó el acto, pero efectivamente deja sin claridad cuál es la posición completa de Honduras. Honduras es un estado que tiene una población, una comunidad de origen palestino importante aquí en Honduras, que tiene un peso conocido por todos en las áreas de negocios y de comercio importante, y no es prudente de alguna forma traer el conflicto que está en Oriente Medio a Honduras. Por lo tanto, las expresiones deben ser cuidadosas, muy bien medidas. El grupo Hamas efectivamente es un grupo terrorista y ni siquiera es bueno para el mismo Palestina, porque las acciones por las que se está moviendo el día de hoy no tienen mucho que ver con el problema palestino. O sea, no tienen que ver con la seguridad, no tienen que ver con el tema del agua, no tienen que ver con los asentamientos, no tienen que ver nada con eso. Simplemente tenían un objetivo distinto, probablemente impulsado por una potencia de la región que tiene un objetivo como el mismo que tiene Hamas, de destruir y desaparecer al Estado de Israel. O sea, efectivamente se pudo decir más. Honduras debe tomar posición siempre en su política exterior sobre valores, sobre principios y sobre los intereses de Honduras. Esos son los principales, digamos, marcos donde debe corresponder la política. Y por supuesto, la política asociada de otros estados con los que tenemos una relación privilegiada o una relación de alta incidencia en la política interna.
Y eso todavía no lo hemos visto con claridad en lo que presentó la Cancillería. ¿Y qué lección deja para la opinión pública nacional y la internacional a la que le interesase esta tibieza del gobierno de Honduras frente a actos terroristas? Bueno, en las relaciones exteriores, la intensidad de la relación está justamente marcada por esa decisión que tienen los estados. Por ejemplo, se escucha Estados Unidos, y no estoy comparando el poder de Estados Unidos, simplemente estoy escuchando la forma de expresarlo. Estados Unidos dice, estoy totalmente con Israel. Claro, tiene otros fines, tiene otro propósito, no solo el propósito de estar con Israel, pero también el propósito de evitar una conflagración más grande, lo cual es correcto. Entonces, cuando un Estado no se manifiesta definido totalmente, deja la duda en el resto de sus socios internacionales de esa relación y dice, bueno, aquí no hay claridad. Entonces también la relación en el modo recíproco va a ser de la misma naturaleza. Puede simplemente decir, ok, está bien. No puede tampoco exigirle a Honduras que tome una posición determinada, pero valora la posición que se tiene y la coloca en una escala también de la magnitud del compromiso y dice, bueno, con esto se puede tener compromisos más profundos y aquí tal vez no puedo tener todos los compromisos que quisiera tener o que conviene tener para el país. Así que no es bueno quedarse en las zonas grises en política exterior. Hay que ser blanco y negro. Es complicado. Cuando escuchamos, por ejemplo, la Cancillería mandó su manifiesto, que es la expresión del gobierno, pero luego escuchamos o vemos otras imágenes en donde aparecen algunos personajes de importancia en la política nacional, asociándose y mostrando simbologías más palestinas que tampoco son de Hamás. Confunde a la opinión pública interna y confunde a la opinión pública internacional y eso nunca va a ser bueno. La posición de Honduras debe ser siempre clara. Vamos por aquí. Tiene compromiso indudablemente. Una posición definida no es gratuita. Tiene compromiso, pero igual el compromiso es mutuo, tanto de la parte que recibe el respaldo de sus socios como de la parte que lo ofrece, que en este caso es Honduras. ¿Cómo se explica que después de actos terroristas tan feroces como los acontecidos en Israel el sábado 7 de octubre, se manifestaron gobernantes de todo el mundo y principalmente de esta región? Sí. Y de parte de la presidenta del gobierno hondureño ha habido absoluto silencio. Bueno, volvemos a la misma posición gris. O sea, no tomamos una posición concreta sobre la situación que está ocurriendo en Oriente Medio, en Israel concretamente. ¿A qué se deberá eso? Bueno, sin duda alguna se debe a que hay otros compromisos políticos de política exterior con países que son más relacionados con algunas de las corrientes que movieron a Hamás. Por ejemplo, está claro que Irán es el promotor de esa ideología contra Israel. Irán es el que ofrece capacitación, equipamiento, impulsa también a Hamás, igual que a Hezbollah y otros. Irán es el que paga la soga cuando Hamás quiere ahorcar a alguien. Sí, de acuerdo. O se la da y lo hace que lo ahorque. O sea, sí. Depende de cómo sí. Ocurren los hechos. Entonces, esa asociación de Irán, que también tiene una relación directa con Cuba, con Venezuela y con otros países de la región que profesan la línea de izquierda o que se mantienen en una línea de izquierda, no hay duda que pone no voy a decir en conflicto, pero que pone en cuidado la expresión del gobierno de Honduras porque también quiere tener una excelente relación con esos países. Y eso es ambiguo porque, igual vuelvo a decirlo, hay que definirse, no podemos estar entre que por aquí sí y por aquí también. Tampoco es que vamos a hacernos enemigos de países socialistas, no tenemos por qué, pero igual tampoco vamos a ser enemigos de países que no son socialistas, de países que son más intermedios o mucho más de derecha, como son algunos países europeos o los Estados Unidos mismos. Así que el gobierno tiene que tomar una posición concreta, no una posición por aquí y por allá, una posición complicada, gris, que no define la posición concreta de Honduras, que no deja claro que Honduras tiene valores precisos que respaldan el mundo y no deja claro que Honduras tiene también una intención de tener una relación fuerte con los países que efectivamente inciden en la vida de Honduras. ¿No le parece que no hay una perfecta comprensión del asunto y se cree que es quedar bien con unos, quedar mal con otros, con una manifestación contra un fenómeno execrable como es la manifestación más cruda del terrorismo? No
no hay ingenuidad en lo que estamos viendo. Estoy seguro, porque conozco a las personas, sabemos de quién se trata. No creo que sea desconocimiento o solo la intención de ser bondadoso con ambas partes. Entonces es malicia. Creo que es una posición que no es clara, o sea, que no es clara para el mundo, pero que sí saben lo que está haciendo. O sea, el gobierno sí debe saber lo que está haciendo. En principio debo asumir que sí debe saber lo que está haciendo, porque desconocer ya significaría otro tipo de problema. Pero es que querer plantear que el asunto de Israel hoy en día, desde hace una semana para acá, es un enfrentamiento entre países, que es quedar bien con unos, que es quedar bien con otros, que es un Estado enfrentado a otro Estado, es una visión equivocada, completamente errónea. No es. Es un Estado respondiendo a un atentado terrorista criminal. Sí es. Punto. Sí es. Claro, ese atentado terrorista criminal tiene 3 capas, por lo menos, de fondo, ¿no? Tiene un conflicto histórico, casi, más que histórico, trascendental, que está en la Biblia, que supuestamente solo se va a resolver cuando Dios disponga. Luego tiene un conflicto ahí en el suelo, que tiene que ver con la tierra y los 2 estados que están ahí. Y ahora el conflicto existencial, que es la declaración de Irán y la declaración de Hamas, siguiendo esa misma línea, de que va a desaparecer al Estado de Israel. Entonces, se combinan los 3, de acuerdo, pero hay uno dominante, y el dominante es el acto terrorista. Definitivamente. Los otros están ahí, son parte del odio, son parte de lo que vamos a ver interactuando entre lo que esté ocurriendo tanto de un lado como del otro, pero al final el acto es terrorista, no se puede calificar de otra forma, y hacerlo o pretender verlo de otra forma nos da lugar a una confusión clara, y no de que no se conoce, sino de que no estamos dispuestos a tomar la posición correcta asociada con los valores que Honduras debe procesar. Democracia, derechos humanos, respeto a la vida, que son los valores fundamentales de la existencia del hombre. Usted, general Barahona, fue embajador de Honduras en Israel, ¿verdad? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Casi 7 años. ¿Usted estuvo cuando se trasladó la embajada a Jerusalén? No, ya estaba aquí en Honduras. Fui allá cuando se hizo el traslado porque era subsecretario de Política Exterior. Así que sí participamos en el proceso, pero no estaba yo ya como embajador. Pues usted tiene pleno conocimiento, no solamente por su formación profesional, sino por su experiencia personal en el servicio diplomático de Israel y cómo funciona el sistema de seguridad. Por ejemplo, distinguir los servicios que presta el Mossad en asuntos de inteligencia internacional y el Shabak en el asunto de la inteligencia logística en el interior. ¿Qué pasó con el Shabak la madrugada del sábado y los días precedentes que no pudieron advertir para poder aferrarse un poco más a sus sistemas de seguridad e impedir la invasión de los milicianos de Hamas? Me lo explica en el siguiente segmento, si le parece. Con gusto. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. General Barahona, ¿qué pasó con el sistema de inteligencia y de seguridad de Israel para fortalecer su frontera e impedir el acto terrorista del sábado 7? Bueno, lo primero que vimos es que fracasó. O sea, no fue capaz de detectar oportunamente la acción que estaba prevista y que estaba planificada. Ese acto terrorista, esa incursión de Hamas, no se pudo producir con una planificación de una semana o de 15 días. Por supuesto. Porque no había forma de equiparse tanto, no había forma de tener la precisión que tuvieron, no había forma de hacerlo. Eso tomó tiempo, meses seguramente, de repente más tiempo, incluso de contactos internacionales, de movimiento de recursos, así que algo debió haberse visto. Hace más o menos una semana, cuando esto comenzaba, hicimos un comentario en el que decíamos, lo que vamos a ver es que dentro de poco las agencias de inteligencia mundiales, porque eso no solo lo estaba viendo el servicio de inteligencia israelí, estaban los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que están en todas partes,
tenían que estar los de Egipto, que está ahí al lado y que tiene una conexión directa con Gaza, y otros que son importantes en la región. Alguien debió haber visto algo. Y lo que decíamos es, va a pasar como en el caso del 9/11, que después de que pasó todo, las agencias dijeron, sí, yo vi y yo informé esto y yo informé el otro, pero nadie hizo la integración de toda la foto y por eso parece que no se vio. Así que posiblemente en esta zona también ha pasado algo parecido. Además de eso, hay evidencias de que Hamás ha utilizado recursos más primitivos. O sea, no utilizó comunicaciones de avanzada, no, en algunos casos porque no las tiene, pero en otros casos por la misma precaución, porque sabían que los servicios de inteligencia estaban enfocando a una agresión mucho más planificada, mucho más sofisticada. Más, sí. Y ese no era el caso. Entonces, bajaron comunicaciones en papel, comunicaciones de voz en persona, utilizando medios totalmente inesperados como los parapentes, una cantidad enorme de misiles y cohetes de baja intensidad que lo que hicieron fue saturar el espacio y no permitió que los sistemas Iron Dome de protección fueran todo lo eficaces que han sido. O sea, crearon una situación totalmente distinta, planificada, muy inteligentemente creada por el agresor, pero que estaba por debajo del radar normal del pueblo, del servicio de inteligencia israelí. Y eso, si además se suma que era el final de una fiesta religiosa que tenía más o menos casi 3 semanas de estar en proceso, desde el Año Nuevo Judío, Yom Kippur y luego la fiesta de los tabernáculos que terminaba justamente en ese día. Entonces, esa combinación hizo de alguna forma bajar la guardia y eso es lo que estaba previsto. Ese fue el plan, digamos. Llegar a ese día con esa guardia baja y atacar tal como lo hicieron. ¿Ya? El desafío sigue siendo grande para Israel porque hoy está enfrentado en Gaza, pero su amenaza no está solo ahí. Tiene una amenaza en el norte con Hezbollah en Líbano, el sur de tiene, tiene a Cisjordania inquieta en su costado oriental. Sí. Luego tiene la amenaza posible de Irán y otras potencias que también en cualquier momento podrían hacer algún movimiento, si no militar, de cualquier naturaleza, ya sea político, diplomático u otros, que cambie el escenario. Entonces, su servicio de inteligencia está totalmente activo ahora. Tiene además el requerimiento enorme de inteligencia para localizar los rehenes, para asegurarse que la operación terrestre que tiene que ejecutarse en algún momento para asegurar esos rehenes tenga el mínimo de daño colateral por un lado, porque tampoco le conviene desde el punto de vista político, e igualmente el mínimo de daño a sus propias tropas. O sea, ese servicio de inteligencia es el que falló, un servicio de inteligencia reconocido en el mundo con alta capacidad, eficaz, ha funcionado casi todo el tiempo. En este momento tuvo este desencuentro. ¿Y de qué dimensiones es esa falla militarmente hablando si se ha observado que la incursión de los milicianos de Hamás llegó incluso a una distancia de más de 3 kilómetros o más al sitio, tal vez unos 6 kilómetros entre la frontera y el sitio donde estaba desarrollándose la fiesta de los tabernáculos? Bueno, la fiesta en honor al evento de los tabernáculos que terminó con la vida de unos 240 israelitas aproximadamente en ese mismo sitio. Bueno, insisto, ¿no? El sistema no estaba enfocado en lo que estaba pasando con Hamás. No había. Es probable que algunos hayan informado al interior del servicio de inteligencia israelí, pero no se desató a partir de eso una operación de inteligencia que asegurara que no iba a pasar nada. Simplemente se vio como hechos normales lo que estaba pasando. Todo el esfuerzo de capacitación, de entrenamiento que estaban haciendo al otro lado, que fue a lo largo de algunas semanas, no fue detectado, o si se detectó, no fue integrado como uno de los elementos de lo que podía ser un ataque. Y a un agresor es una falla. Desde el punto de vista militar general, a un agresor le da mucha ventaja plantear un ataque mediante esta especie de guerra de guerrillas. La utilización de parapentes, por ejemplo, ¿qué ventaja le puede dar a un agresor? La sorpresa es uno de los principales elementos en el combate. O sea, el que sorprende tiene una ventaja enorme porque el tiempo de reacción de la fuerza que está siendo atacada
toma tiempo y Desde ese luego. tiempo es suficiente Desde para luego. causar el daño que estaba previsto. Entonces, es más, los terroristas que ingresaron a territorio israelí van incluso con la idea de que van a ser asesinados. Muchos de ellos saben que eso puede pasar, porque saben que va a responder, saben que el oponente que está en posición ahí Va a reaccionar. responder, sí, que va Sí. a reaccionar. Hicieron cosas que nadie tenía previsto. Por ejemplo, apagaron los sistemas de vigilancia, los atacaron primero, en algunos casos con cohetes primitivos, en algunos casos, en otros casos con operaciones físicas, comandos que llegaron a desactivar los sistemas de vigilancia sobre la cerca y algunas áreas de movilidad que son utilizables, ¿no? O sea, hicieron lo que normalmente se debe hacer, le cerraron los ojos al oponente y luego entraron. Entonces, claro, esa sorpresa es enorme, esa sorpresa no le da tiempo. La medición de tiempo, deben haber hecho una medición de tiempo en que podía llegar una fuerza de reacción, era superior al tiempo que ellos iban a usar para causar el daño que tenían previsto, y lo hicieron. Muchos de ellos quedaron atrapados en el territorio israelí. Después siguió una operación de búsqueda. Entiendo que a esta hora deben haber capturado o neutralizado a la mayoría, pero, si no a todos, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho, que era el objetivo real. ¿Cuántos rehenes tiene Hamas ahora en el territorio de Gaza? Hoy estaban hablando de alrededor decían, primero hablaban de 130, después casi 200, en la mañana escuché 190, creo que hay una cifra alrededor, más cerca de 200 que de los 130 o 140 que habían mencionado inicialmente. Seguramente no es una cifra todavía acabada, porque van a tener que llegar. Hasta que lleguen van a saber exactamente cuántos fueron. Independientemente de la cantidad, el tener rehenes les asegura a ellos una especie de escudo protector frente a una operación terrestre masiva en las próximas horas. Eso funciona igual que en cualquier caso de rehenes. El captor de los rehenes los va a usar para manipular la decisión de la otra parte, de cualquier forma, ya sea como escudo o para impulsar una decisión. Va a intentar negociar. Ellos ya tienen experiencia en negociar liberación de rehenes, liberación de presos. Ya en el pasado, Israel liberó una cantidad enorme de presos para rescatar un soldado, para rescatar otras personas. Así Jamás que, en algún momento, por lo menos de los últimos años, General Barahona ha llegado a tener más de 50, más de 90, más de 100 rehenes no, israelitas. no, nunca. Que yo conozca, no pasó eso. Esta es la primera vez que tiene esa cantidad enorme de rehenes. ¿Se puede presagiar en este momento la extensión de los combates en el tiempo? No, no es fácil. Hay varias operaciones que están en proceso. Hay una que es el desplazamiento de los civiles de Gaza desde el norte hacia el sur. Son aproximadamente 20 millas, digamos unos 35 kilómetros que se están desplazando. No tienen capacidad de desplazarse con medios de movilidad mecánico, O de transporte vehículos, masivo, ni nada. mucho menos. Están moviéndose a pie y en cualquier otro tipo de movilidad disponible. Es lenta. Esa es una operación, y esa operación no la está haciendo Israel, pero la está observando, está permitiendo que eso ocurra. Hay una intención de Egipto, por el otro lado, de abrir el paso para poder dejar entrar recursos, agua, alimentos, recursos médicos, El punto de Rafah en el sur de Gaza. Rafah en el sur de Gaza. Todavía no llegan a una conclusión de si se abre o no. Israel tiene cuidado igualmente, porque por ahí también puede entrar armas y otro tipo Desde luego. de capacidades que no le conviene que se incrementen. Luego hay una operación de inteligencia profunda, sin duda, que está buscando varios objetivos. Uno, ¿dónde están las fuerzas de Hamas? De donde todavía puede actuar o disparar. ¿Dónde hay zonas seguras y cuáles son las áreas de mayor peligro para una incursión terrestre, y dónde están los rehenes? Todo ese proceso está. Todo eso va a tomar tiempo, no va a ser tan rápido, es lento. El movimiento en áreas urbanizadas con tropas de combate es lento, complicado, peligroso. La franja de Gaza tiene ¿cuántos kilómetros cuadrados aproximadamente? Son aproximadamente 30 longitud. millas de longitud por 11 de ancho, 30 por 11. Y en ese espacio tan estrecho, ¿viven cuántas personas aproximadamente? Las estadísticas dicen que son como 2.1 millones de personas.
de los cuales más o menos de cuánto se estima que es la membresía del grupo paramilitar Hamás. No hay precisión, pero uno escucha cifras entre 5 y 10.000 personas. Es bastante para ser terrorista. Es bastante, por Sí, supuesto, claro. pero tampoco significan, si usted lo extrapola a la cantidad del porcentaje de la No, población, no son mayorías. significa una mayoría ni muchísimo menos. Así es. Entonces, plantear, Igual puede tener otras membresías ocultas que no son visibles. entonces plantear que la operación militar de combate a Hamás es, como lo han dicho, incluso titulares de los medios de prensa en Honduras, el conflicto palestino-israelita, es un error y es un Absolutamente. desconocimiento Absolutamente. absoluto. Sí. Es absoluto. O sea, el problema, como puede decir uno, ahí hay 3 capas de conflicto. La histórica, que Sí. está en la Biblia, en el Viejo Testamento, que se va a resolver según lo Sí. que ya la Biblia contempla. Luego, el problema territorial, Sí, o sea, Israel y Palestina después de la división que mandó la ONU en 1947. sí, Ese es un problema porque la frontera todavía no se define. Para Israel la frontera debe ser frontera segura, claro. no la que quedó después del conflicto de 1949, que muchos la llaman la frontera verde de 1967, que no es de 67, es del 49 después del armisticio. Esa frontera no es la frontera más segura para Israel. ¿Cuál es el problema de que sea o no segura? El problema es que si no es segura, va a haber agresiones de un lado Ujú. y de otro probablemente, y al final va a desencadenar un conflicto que va a terminar volviendo a tomar todo lo que tiene. Desde no es luego. estable. Y el otro conflicto es el conflicto existencial de Israel con respecto a algunos vecinos, Irán sobre todo, que uno de sus principios, Sí. porque ya casi lo establece Es como la principio, permanente hostilidad es, frente a es la Israel. desaparición de Israel. Sí, Hay así que es. borrarlo del mapa. Sí, Y jamás sigue justamente esa línea, sí, desaparecer Israel. Entonces, no es un conflicto, el de Hamas con Israel no es un conflicto del pueblo palestino. Así Al final es. el pueblo palestino es más afectado incluso que el mismo pueblo israelí. totalmente. Una pausa. ¿Cuál es la diferencia principal, señor ex embajador de Honduras en Israel, entre la Franja de Gaza y Cisjordania, que es una parte muchísimo más amplia? Bueno, la primera es esa, el tamaño. Sí. Cisjordania es más grande. Sí, desde luego. Es una zona importante, tiene una población entre todos de alrededor de 5.5 millones. Digamos que no es un espacio tan grande para esa cantidad de población. Pero vamos, pero- es el doble de la población de Gaza, así es, aproximadamente. así es. Pero hay una vida sana, la gente tiene actividades agrícolas, hay industria, alguna industria es propia de los palestinos, otra industria es industria combinada con industria israelí, así que hay una vida normal. En Gaza la situación es distinta porque no tienen la libertad de movilidad que tienen en el resto de Cisjordania. Así que Gaza sobrevive principalmente de los aportes que recibe de Europa, Estados Unidos y otras potencias, las Naciones Unidas, que también aportan a la supervivencia de la población en Gaza. Y países del área como Qatar, que es un... Qatar siempre ha apoyado a Gaza. Ujú. ¿ya? Generalmente la información que yo tengo es que alrededor de 15 millones de dólares mensuales o de euros mensuales pasan por Israel y son trasladados a las finanzas de Gaza. Ujú. Ocurre que Israel recolecta impuestos también de Gaza, de la Cisjordania, los recolecta de todo lo que se importa y exporta y también se los traslada a los gobiernos de cada una de las dos regiones. Ujú. ¿Conoció usted de hondureños viviendo en Gaza? En Gaza no supe de hondureños. Hay hondureños viviendo en Israel, en el sur de Israel incluso. Se reportó de una persona que había sido asesinado. Hay hondureños viviendo en Tel Aviv, en Jerusalén y en otras regiones de Israel. No son tantos. Nosotros no tuvimos un registro más allá de 400 a 500 personas. Mucha gente no informa que está viviendo en Israel, pero tampoco hay muchos realmente. Ujú. Pero hay hondureños trabajando, viviendo en Israel. Muy bien.
Para concluir esta parte de Israel, General Barahona, ¿qué esperaría usted que ocurra a nivel de las decisiones de la comunidad internacional para que el conflicto no se extienda más allá? Bueno, ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió una vez, el fin de semana pasado. No llegaron a consenso. Se reunieron con la intención de contener el conflicto, de evitar que el conflicto escale a una conflagración mayor. Los Estados Unidos fueron claros, plantaron su posición, la están ejecutando. Ha habido el movimiento de 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental, aproximándose a la zona del conflicto. El propósito indudablemente es desalentar a cualquiera que quiera agrandar el conflicto. Rusia hizo su manifestación, bastante, puedo decir, no malintencionada, pero sí tampoco muy bien intencionada, porque pidió un alto al fuego. Condenamos el acto, pero pedimos un alto al fuego en el momento en que obviamente Israel está obligado a hacer una operación para rescatar a sus rehenes y para evitar que siga disparando Hamás. Igualmente China también tuvo una posición categórica de decir condenaba los actos y estaban dispuestos a firmar una resolución y una declaración conjunta si esa se producía. Obvio que no se iba a producir porque no había consenso, pero eso indica que hay un interés de la comunidad internacional de contener el conflicto. Seguramente la acción diplomática, como ya lo vimos al secretario de Estado de los Estados Unidos, que estuvo en Israel y luego se ha movido a Egipto y a otras zonas para tener conversaciones. A Qatar mismo, a Arabia Saudita, y hoy ha regresado a Tel Aviv. Para ver de qué forma el conflicto no escala y se contiene. No hay tanto riesgo con los países de la península arábiga porque tampoco buscan un conflicto y han estado en un proceso más bien de aproximar sus relaciones con Israel, Bahrein, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que todavía no había llegado a la conclusión, Marruecos también de los países árabes. O sea que hay un ambiente mejor para Israel desde el punto de vista de países árabes. Jordania tiene un tratado, Egipto tiene un tratado, así que la situación es estable en esos términos, aunque Egipto está de alguna forma está presionado Egipto por el hecho de tener una frontera con Gaza, pero tampoco va a recurrir seguramente a una acción que desequilibre lo que está pasando ahí, que aumente el riesgo. Así que la comunidad internacional, Europa misma, aunque no es 100% categórica, por lo menos 5 países importantes han manifestado y condenado el ataque y también han dicho que no están dispuestos a admitir un escalamiento del conflicto. Yo deberíamos esperar que el conflicto no escale, que aquellos países que tuvieran la intención, que puede haberlo, se sientan realmente disuadidos con la acción que se está tomando. Y creo que eso es lo que va a ocurrir, pero la operación no termina mañana, va a tomar un tiempo importante en resolverse. Y ese tiempo importante en resolverse tiene que ver con la declaración del ministro de Defensa israelita, que ha expresado que el propósito del operativo es terminar con Hamás, eliminar a Hamás de la faz de la tierra. ¿Cree usted que eso sea posible conociendo la complejidad del asunto? Bueno, es un objetivo estratégico porque se trata de lograr por lo menos unos 10, 15 años de tranquilidad, habiendo logrado destruir la capacidad al máximo de Hamás. Es discutible que se logre porque igual Hamás tiene su propio ánimo y se va a defender o va a replegarse de manera inteligente para hacerlo. Pero no hay duda de que la intención va a ser esa y eso significa una operación profunda, tanto en tiempo como en alcance de lo que se está buscando. No va a ser fácil, va a requerir... El gran conflicto aquí es el daño colateral, porque igual tampoco para Israel es una ganancia que el daño colateral sea indiscriminado y enorme, porque afecta su imagen de un Estado que respeta los derechos y otros detalles. Pero en este caso las malas noticias ya están dadas, digamos, para Israel ya tenemos el sacrificio de los ciudadanos israelíes que fueron asesinados, el riesgo de que se asesinen los rehenes, el impacto en su seguridad que tiene que ser revisada. Así que hay un costo enorme ya asumido. Entonces, entre asumir un poco más o un poco menos, la diferencia puede no ser tan grande desde el punto de vista de política exterior, pero sí desde el punto de vista de los resultados y de la acción que se está tomando en el terreno. Tiene todo el derecho Israel, tiene la necesidad, digamos, de
de rescatar sus rehenes porque es la seguridad de su propio pueblo y tiene la obligación de hacerlo. O sea, está, digamos, en una encrucijada entre cómo lo hago, qué tanto hago y hasta dónde el daño colateral puede ser disminuido. Esa es la situación, no solo para Israel, es para el mundo al final de cuentas. Si no se distingue un centro de operaciones como un cuartel típico de un ejército convencional y jamás tiene focos diseminados incluso entre la población civil, disparan desde hospitales, disparan desde centros cívicos, disparan desde casas de habitación, disparan desde escuelas, etcétera. ¿Cuál es la intención, desde el punto de vista de la estrategia militar, de pedirle a la población civil que se concentre en la parte noroeste, en la parte norte de Gaza, en donde hay una zona acotada para la población civil que despeja la mayor parte del área de Gaza para una operación militar? Bueno, el propósito es simple. La presencia de civiles no combatientes en una zona de combate es complicada. Por un lado hay que cuidarlos. Desde luego, sí. Hay que evitar el daño colateral, pero igualmente pueden ser agresivos. Entonces conviene evacuarlos, ponerlos fuera. Eso le permite mejor movilidad a las tropas de tierra que van a ¿Y por qué se elige esa zona norte? Bueno, porque está claro que ahí probablemente no hay necesidad de hacer una operación más grande. Su servicio de inteligencia debe haber dicho en esta zona no hay por qué entrar a hacer una operación. Además, hay que escoger algún punto, alguna zona. Cogieron el sur y esa esquina del norte. Entonces, el propósito es despejar la zona donde supuestamente va a ser la mayor cantidad de la infiltración, el mayor esfuerzo, digamos. Seguramente esa zona va a ser de fuego vedado, va a ser de incursión vedada, o sea, nadie va a ingresar. Igual va a haber un bloqueo, pero no necesariamente una incursión dentro de la zona, porque sería otra vez contradictorio. Sí. Igual más al sur, porque seguramente los servicios de inteligencia han dicho en esta zona es donde deben estar la mayor cantidad de rehenes, y es lo más probable. No tuvieron tiempo de ir más hacia el sur con los rehenes o de sacarlos por el mar, así que deben estar en esa región. Así que el esfuerzo se va a concentrar ahí. La separación de los civiles, la evacuación, es justamente para disminuir el daño colateral. La operación del rescate de rehenes y una potencial devolución de prisioneros de parte de Israel podría llevar mucho tiempo, meses, años. Es impredecible realmente, porque al final depende de qué cosa es real. En el momento en que Israel encuentre los rehenes, confirme que están vivos, puede cambiar el escenario. Puede haber, digamos, una intención de decir, bueno, ok, hablemos si es que hay que hablar. O puede ser que se decida hacer una operación directa, como otras veces ya hemos visto hacer operaciones, solo que en este caso es mucho más complicado, aún cuando está ahí más cerca. La inteligencia tiene que encontrar primero las condiciones en el terreno, tiene que decir cuál es el terreno, si ese terreno es apropiado para una operación que sirva para poder rescatar los vivos, cuántas personas están en control, quién los está controlando, qué capacidades tienen. O sea, el tema es complejo. Es muy complejo. No va a ser simple y no se va a llegar tan rápido a una solución negociada. Va a costar mucho. Finalmente, sobre este asunto general, ¿tiene usted certeza de hondureños víctimas del atentado originalmente o de la respuesta militar de Israel? No tengo certeza, tengo la información que ha resultado difundida en los medios de comunicación. Un hondureño que vivía en uno de los kibbutz próximos a Gaza, que fue asesinado, él y su esposa. Y también tenemos un no hondureño, un hombre que vino a Honduras, que estuvo aquí por 3 años, David Schwarzman se llamaba, que estuvo aquí por 3 años trabajando con agricultores hondureños, construyendo soluciones agrícolas, trabajó en el centro de capacitación en Comayagua del gobierno, que también fue asesinado en la incursión de Hamas. No conozco de más personas. De más casos vinculados con Honduras. Vamos a la tercera pausa de nuestro foro. Hablemos con Hechos a través de TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Don Isaías Barahona, como exdiplomático, ¿cómo interpreta usted? Voy a proponerle un cambio de tercio. ¿Cómo interpreta usted este anuncio de la decisión de Costa Rica de exigir visas consulares a hondureños? Bueno, creo que fue apresurado. En principio tampoco es la solución. Creo que no recibió de parte de ellos suficiente análisis de qué es lo que estaban buscando. Por lo menos no por lo que dijo, por lo que dijeron sus autoridades, incluso su presidente. El argumento de ellos es que por el riesgo de que criminales hondureños estén entrando en territorio costarricense y estén siendo parte de las Operaciones de los actividades asesinos criminales y de los sicarios, y etcétera. principalmente en la provincia de Limón. Eso Sí. es lo que dijeron. Resulta que los criminales no funcionan como el resto de los ciudadanos normales de los países nuestros. Es decir, con visa no los va a detener No, porque los no. criminales no usan visa para ingresar Pueden a entrar otro de cualquier territorio. manera. Los criminales tienen una plataforma. Los criminales no tienen, o sea, yo sé que tienen documento nacional porque dice que nació en tal parte, pero eso no es su línea dominante. Su línea dominante es su afiliación criminal. Así que ellos operan asociados con otros criminales que les permiten movilidad, acceso, seguridad. Sí. O sea, son internacionales, son bandas criminales internacionales y no necesariamente de alguna forma ni representan a las poblaciones y mucho menos a los estados. Ni es una ventanilla de migración la Así que es. los va a detener. Y no los va a detener la migración. Sí, Ellos desde van a luego. volar en un Entonces, avión, van a saltar en un los paracaídas. argumentos de Costa Rica de seguridad no son para usted lo suficientemente potentes. No, no lo son. Y creo que es un error. Esa es mi apreciación. Creo que es un error haber argumentado que esa es la razón. Pero sí es legítimo que ellos partan de ahí. Por supuesto. ¿O hay algo de fondo que desconocemos? No, por supuesto que es legítimo, incluso equivocarse es legítimo. Porque, Sí, no, por porque supuesto. Si se equivoca, se equivocó. Pero no es el camino para resolver el problema. O sea, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó como pasó? En Centroamérica, en la región SICA, ha desaparecido el diálogo político. Los presidentes, usted no oye declaraciones conjuntas de los presidentes de Centroamérica. Ni se reúnen ni con la bilaterales. frecuencia que se reunían antes, ¿no? No hablan, no han estado hablando. Y cuando hay reuniones a nivel de SICA, las reuniones desde hace algún tiempo han sido reuniones con una agenda muy, no es una agenda de temas de interés y de temas de conflicto que pueden estar ocurriendo como es natural en una región, sino que es una agenda muy protocolar, Sí. que es buena, que es parte de la agenda, que es parte de la problemática y que hay que trabajar, Sí. pero no hay un diálogo político que esté enfrentando la verdadera problemática. Eso dejó de ser casi desde 2018, 2019. Por ahí fueron las últimas reuniones y ya en ese momento el diálogo estaba bastante pobre, Sí. no estaba rico. Entonces, y si nos enfocamos aquí, entre Honduras y Costa Rica no ha habido un encuentro en los últimos 4 o 5 años. Y no hay un diálogo. Yo sé que hay comunicación. Sabemos que las cancillerías se comunican, pero es para el tema rutinario. Entonces, cuando hay diálogo, usted conoce a la otra parte lo conoce a usted, se genera una corriente entre ambos que permite hablar de temas complejos, cualquiera que sea el tema. Y ese ambiente no existe. Entonces, lo que ocurre, lo que vimos pasar es, por allá se levantó una situación, creyeron que era la solución, lanzaron una decisión que afecta a la región, que afecta a Costa Rica, que afecta a Honduras, afecta a Nicaragua también y a otros países de la región. Y Honduras pidió que no se siguiera con eso, no hubo respuesta y Honduras respondió en la misma forma. O sea, estamos en un duelo de diplomacia aquí. Entonces, señor diplomático, si usted considera que fue precipitada la decisión del gobierno de Costa Rica, que les condujo a un error, ¿también es un error entonces responderle de la misma manera cuando Honduras decidió imponer la necesidad de visas consulares a los costarricenses? Ok, tendría que haber estado en el punto para saber un detalle, por ejemplo. ¿Qué tanto o qué tan convincente fue la petición de hablemos del problema? Porque igual, si la petición fue correcta, fue buena, como debió ser, creo, que la Cancillería de Honduras le dijo a Costa Rica, hey, hablemos del problema antes de que sigamos con este escalamiento. Obvio, si no ocurre, tiene que llegar por razones de reciprocidad y por la soberanía de los estados y todo ese conjunto de normas que se utilizan en el mundo,
llegó el momento de decir, bueno, te pongo lo mismo, claro, seguramente conociendo los efectos, porque no creo que se desconozcan. O sea, no creo que el análisis no haya dicho, al poner esto, probablemente Costa Rica va a elevar también su sanción, porque es una sanción. Vamos a tener el comercio estancado, como lo hemos estado viendo. Están ahí todavía, no se mueven. Cantidad enorme de furgones con productos, algunos perecederos, que están en riesgo de dañarse, otros que no llegaron ya oportunamente a sus mercados o a quien lo va a distribuir. O sea, hay una perturbación enorme de la tranquilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de movilidad de las personas, y seguramente los criminales siguen pasando, siguen yendo y viniendo. O sea, el problema no se abordó, sino que se creó un ambiente en el que las autoridades están por allá enfrentadas y no tienen solución, y los criminales, que supuestamente eran el problema, siguen haciendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque aseguro yo que ese no era el problema. Costa Rica tiene desde 2000, en marzo de este año, el gobierno de los Estados Unidos elabora un documento que se llama Reporte de la Actividad de Narcotráfico en la Región. Es un documento de la Casa Presidencial al Congreso y al Departamento de Estado. En el apartado de Costa Rica, igual que en el de Honduras hay uno, en el de Costa Rica dice: Costa Rica sigue siendo, desde en las últimas décadas y en este momento, el principal punto de trasiego de droga. O sea, no es causado porque infiltró un hondureño o un colombiano. No, esa es una cosa que viene desde hace días creciendo y está ahí. ¿Cómo se debió enfrentar eso? Con conversaciones, con diálogo, con colaboración entre Honduras y Costa Rica, Honduras y Nicaragua. O sea, la región entera debe colaborar. Hay registros de migración, hay registros de movilidad de los criminales que no pasaron por migración. Los servicios de inteligencia, policía y otros deben estar informando para lo que está enfrentar pasando. a ese monstruo del narcotráfico. ¿No ha habido un esfuerzo conjunto en Centroamérica? Sí lo hay, principalmente liderado por Estados Unidos, porque tiene un gran problema de consumo y de que casi toda la droga que viene de Centroamérica va para Estados Unidos. No toda, porque hay una parte que se mueve hacia Europa. Y ese punto de trasiego ha sido Costa Rica, entre otros. O sea, el problema requiere colaboración, sobre todo porque hay que intercambiar información, hay que ajustar leyes, porque si la ley no es simétrica y no responde, entonces el criminal va a aprovechar la brecha y por ahí se va a salir. O sea, hay que trabajar en vigilancia, en los mecanismos de control incluso de las mismas telecomunicaciones y otro tipo de actividades que son las que pueden revelar. Además del movimiento de dineros, el lavado de activos que se va a mover desde los Estados Unidos hacia el país de origen, donde los recursos van a ser acaudalados, digamos, y puestos en un sistema. O sea, todo ese proceso no es un proceso que lo puede hacer un país él solo. Tiene que coordinar con el resto, porque si no coordina, los criminales justamente se van a ir por ahí. Y además del daño al comercio, que es bastante evidente y lógico pensarlo, ¿qué otros perjuicios puede generar en Centroamérica, en Costa Rica y en Honduras particularmente, la imposición de visas consulares? Bueno, hay un costo para las personas. En principio, va a afectar la movilidad de las personas comunes que viajan a Costa Rica por turismo, que viajan a Honduras, viceversa, ¿no? O sea, por trabajo. Va a haber efectos por trabajo, por salud. Sí. Hay gente que se mueve de un país al otro porque tiene confianza en los servicios médicos de otro, o tiene como pagarlos. Todo eso se va a ver afectado, además del transporte, que es, digamos, la imagen más grande del problema que se está causando. Pero hay otra que no se ve, y es que se está echando por el suelo 61 años del sistema de integración centroamericana. Sí, también, por supuesto. ¿ya? Que desde el 62, con la ODECA y todo aquello, ya venía procurando o creando mecanismos de integración. Que tenía distintas manifestaciones, sí, ese mecanismo de integración. Claro. Ese sistema de integración está siendo golpeado con este tipo de acciones en las que no hay suficiente comunicación entre las partes. Finalmente, General Barahona, en este último minuto una reflexión global sobre la política exterior de Honduras. Le he planteado dos temas de actualidad. Lo de Israel, la posición de Honduras frente al atentado terrorista de Hamas,
Y lo de Costa Rica, la posición de Honduras frente a la imposición de visas consulares. Obviamente podremos hablar en el futuro de muchos otros aspectos. De la línea que sigue la política exterior del actual régimen, ¿cuál es su opinión? La política exterior es un reflejo de la política interna, casi siempre. Porque en la política interna se establecen al final los objetivos y lo que el país quiere. Sí. Cuando la turbulencia en la política interna es importante, y vivimos una situación como esa ahora, por la intención del gobierno de hacer un cambio radical en la forma de vida de Honduras, también eso se proyecta hacia afuera, y hacia afuera estamos viendo también un alineamiento de la política exterior hacia polos políticos que no han sido los tradicionales de Honduras. Los polos tradicionales de Honduras han sido los Estados Unidos, ha sido Europa, obviamente los países de la región centroamericana, que son nuestros socios más importantes. El comercio más grande de Honduras es con sus vecinos, luego con los Estados Unidos, la cantidad de migración que tenemos de migrantes hondureños en Estados Unidos y en España, por ejemplo, casi definen dónde debemos tener una mayor preocupación desde el punto de vista de política exterior. Claro, está la agenda global, pero la agenda global, Honduras no es, digamos, un país con el poder como para influir tanto en esa agenda, supuesto. Pero escoge un punto. Por supuesto. Pero la transición que vemos de preferencia, digamos, de que nuestro esfuerzo sea para esos socios tradicionales, estamos viendo un desplazamiento hacia los países como Cuba, como Venezuela, sí. O sea, los países de la línea de izquierda. Eso obviamente produce una, no voy a decir distorsión, pero produce una imagen que no es totalmente clara, por lo menos no en este momento. Y hemos escuchado muchas voces de Honduras vomitando contra Israel, pero que explican en primer lugar la ruralidad de esos pensamientos, pero dichosamente son entes microbianos Sí. en el panorama internacional que no nos avergüenzan tanto por eso. General Isaías Barahona, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Ha sido un placer escuchar sus reflexiones. Igualmente. General retirado y exdiplomático, don Isaías Barahona, hoy con nosotros en nuestro foro que llega a su minuto final. A todos gracias y adiós.